buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares en un programa más de salud y comentarios. Su servidor, doctor Javier Brenes Ortiz, les saluda y les desea pues, lo mejor en estos días de Semana Santa. El programa de hoy lo hemos preparado para conversar un poquito sobre el tema del paciente autista. Es un tema interesante, ya en 2 o 3 ocasiones hemos podido conversar, pero tenemos unas actualizaciones sobre este tema y para ello hemos invitado a algunas de las señoras madres de niños autistas que conforman la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, APASA, y ellas nos traen, pues vamos a tener una vivencia de 1 hora, entre ellos una entrevista a una psicóloga que nos va a conversar sobre lo que es el autismo. Vamos a escuchar a una madre de familia también que nos comenta y que nos cuenta las vivencias suyas de un hijo autista, cuál es la relación, cuál es la situación que se vive en el hogar, qué es lo que representa, que es muy interesante que ustedes lo conozcan para que entiendan realmente de qué se trata el padecimiento el paciente con autismo. Para dar inicio, yo quiero invitar y presentarles a doña Edith Valladares, quien nos va a comentar. Doña Edith, bienvenida al programa Salud y Comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y extenderle a nuestros televidentes tanto la información sobre el autismo como el autismo no como una enfermedad, sino como un trastorno. Y todo el esfuerzo que ustedes han hecho, porque pues es de saber, por ejemplo, doña Yenora ya ha estado aquí, la presidenta de la asociación en varias ocasiones, informándonos, comunicándonos sobre el avance que han tenido, porque ustedes han hecho un proceso muy, muy valioso para apoyarse y apoyar a los hogares y a los jóvenes y niños y jóvenes que tienen este padecimiento. Así es que bienvenida Edith y cuéntenos de qué se trata la actividad que están preparando para estos días. Muchas gracias, muy buenas noches. Sí, mi nombre es Edith Valladares, yo soy socia de APASA, soy madre de un niño de 4 años con la condición de autismo. Además soy miembro de la comisión que estamos organizando la actividad de la concienciación del trastorno del espectro autista. Estamos trabajando desde hace muchos días la comisión para llevar a cabo la actividad. ¿Esa actividad solamente va a ser para la gente de Cagliari o van a participar personas de otras comunidades de la región atlántica? Es una cuestión de todo lo que es la asociación, la PASA, como se llama en abreviatura, de personas con autismo de la zona atlántica. No, es para toda la zona atlántica, ¿verdad? Todos los que quieran llegar ese día están bienvenidos. Toda la gente de Guápilo, de Guásimo, de Quibres, todas las familias que tengan una persona con una condición de autismo y todo el público en general pueden llegar a ese día a apoyarnos, a informarse, están cordialmente invitados. Además vamos a contar con presentaciones artísticas, vamos a tener baile típico del hogar de ancianos, del adulto mayor, vamos a tener participación también de grupos de danza contemporánea, la Academia de Bellas Artes. Vamos a contar también con la participación de poeta, vamos a tener también teatro, también muy importante, vamos a contar con la participación de niños y jóvenes con la condición de autismo. Ellos van a participar también en presentaciones artísticas, muy importante, ¿verdad? Que ellos participen y se den a conocer, que tienen muchas habilidades. El parque se va a vestir de colores, ¿verdad? Vamos a decorar todo el parque de colores para que las personas sepan que el autismo es algo muy importante, ¿verdad? Y que vamos a llamar la atención de toda la población para que lleguen a ese día.
¿Va a haber algún tipo de charla o de información sobre lo que es el autismo? ¿O solamente van a ser actividades artísticas? Sí, se va a contar con la proyección de películas sobre el autismo. Vamos a contar también con una psicóloga que nos va a dar una pequeña charla a los padres y a las personas que lleguen ahí a la actividad. Cuéntenos un poquito más detallado. Va a ser en el Parque de Cagliari el próximo domingo, día de las votaciones. No, la actividad, el Día del Autismo es el 2 de abril, pero la actividad se trasladó para el 14 de abril, que es un sábado. Sábado 14 de abril en el Parque de Cagliari. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12 en adelante. De las 12 hasta las 6 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Sí. Ok, entonces ya saben, el día 14, para que participen y puedan empaparse un poquito más sobre este padecimiento y disfrutar y compartir un ratito con las familias que tienen jóvenes con el trastorno del autismo. No sé si se le queda algo más. Sí, también tendremos un dedicado, es el señor Alejandro Porta, que fue un fiel colaborador de APASA. Se le va a dedicar la actividad a él, se le va a entregar un presente a la familia. Muy bien, quiero agradecerle a doña Edith Valladares de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, que nos ha acompañado el día de hoy para hacernos esta invitación sobre la actividad de divulgación sobre el trastorno de autismo que presentan algunos niños, algunos jóvenes, y que ya existe una asociación que se llama APASA, Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, que ha hecho un gran trabajo a nivel de toda la zona atlántica, con el fin de divulgar qué es el autismo, que la gente que no tiene familiares autistas, pues cuando vean a un paciente en la calle, pues entiendan realmente qué es lo que le está ocurriendo, por qué su actitud, por qué su reacción, y más bien pues ser un pilar de apoyo para todas ustedes, las familias que tienen esos hijos con el trastorno del autismo. Muchísimas gracias, Edith, muy amable por su participación y siempre abierto este espacio para compartir con la comunidad, con los temas que traemos acá, pues son de apoyo comunal. Este es un programa sin fines de lucro y está hecho para todos ustedes cuando quieran y ocupen este espacio que está disponible, gracias también pues a la disponibilidad de Canal 36, a la familia Madrigal, que nos cede este espacio en forma gratuita, y que pues también nosotros participamos de la conducción y la producción del programa sin ninguna fin de lucro, nada más que el poder servirles a ustedes y que nuestros televidentes pues estén informados sobre diferentes temas. Muchísimas gracias, doña Edith. Gracias. Vamos a continuar. Como les decía, el programa lo hemos elaborado de tal manera que ustedes tengan muy claro qué es lo que quiere decir el trastorno del paciente con autismo, y para ello hemos traído un video sobre una entrevista a una psicóloga que nos va a conversar sobre este tema, una entrevista muy interesante, y después pues vamos a ir paso a paso para que conozcan también lo que es la asociación y también la experiencia y la vivencia de una madre con un joven con trastorno del autismo. Así es que los dejo con el siguiente video y ahorita continuamos conversando. Bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Yo soy Carlos Cabezas y en el día de hoy vamos a tratar una temática que creo que es muy importante, porque de una forma u otra todos estamos chocando con lo mismo, y es la cuestión del autismo. Para ello tenemos a Cristina Barinotti, que va a estar dándonos diferentes aspectos de esta realidad que cuando toca a una familia es muy grande lo que ocurre. Cristina, bienvenida.
Muchas gracias, como siempre. Qué Como gusto. siempre. Muchas Podemos gracias. comenzar con el autismo. Sí. Quizás muchos hablamos de autismo y no sabemos ¿De qué se trata? qué se trata. Bueno, vamos a empezar con la etimología. Viene de dos palabritas griegas, autos, que significa uno mismo, y ismo o ismos en griego, que significa retirada. Vale decir que el autismo se puede definir como una retirada a uno mismo, una tendencia a retirarse, porque ismos implica también tendencia. Entonces hay una tendencia a retirarse a uno mismo. A replegarse y a ausentarse de todos los fenómenos de la realidad circundante. Ahora bien, no es una enfermedad, es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno? El trastorno es una serie de conductas, de condicionamientos de una persona, ¿verdad?, que hacen determinado cuadro, pero no es una enfermedad desde el punto de vista clásico. Por eso se llama trastorno del espectro autista. Es decir, ¿por qué espectro? Porque va de un autismo de muy profundo, a un autismo de muy alto funcionamiento. Este gran arco iris se manifiesta en 3 estadios. Dentro de este trastorno, o espectro, mejor dicho, hay muchos tipos de autismo. Desde el profundo, como te decía, al que es que tiene un gran funcionamiento, el individuo con autismo. Esto tiene que ver mucho también con la forma en que nosotros nos tenemos que enfrentar a ello. Porque Bueno, al no haber una formación general de la sociedad, nos confundimos. Claro, podemos imaginar al niño o a la niña autista, aunque son niños, prevalece en los niños, varones, podemos imaginar al niño autista como un ser muy ensimismado, muy suyo, muy metido dentro de sí mismo, a tal punto que parece no reconocer a las personas a su alrededor o no interesarle conectarse con las personas a su alrededor. A su vez, nosotros, como cuidadores del niño autista, creemos que no necesita nada y no encontramos la manera de penetrar, de poder conectarnos con él. ¿Necesitan afecto? Necesitan mucho afecto, no lo pueden demostrar. Entonces, todas estas cosas nos hablan de un trastorno profundo de las bases de la personalidad, que afecta mucho más a la persona, por eso no es una enfermedad típica. ¿Son adquiridos o se realizan, se manifiestan Sí. Individualmente sin tener que ver nada la genética? Tiene que ver la genética. La genética es muy importante, es multifactorial. Sobre la más importante es la genética. Luego tenemos también padres que tengan una edad avanzada y hayan tenido un niño. Hay problemas neurológicos. Las neuronas se conectan entre sí mediante el espacio intersináptico. Señales, información. Eso está como averiado, como obstruido, y entonces no funciona bien a nivel de la corteza cerebral. ¿Dice que no es enfermedad? A pesar de eso. No, esto está visto así a partir del año 2013 en el manual de psicólogos y psiquiatras, el DSM-5, que es la 5ª edición, en donde se llama TEA, Trastorno del Espectro Autista. Esto está bien porque el tema de la enfermedad estigmatiza mucho a estos niños con cierta discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define el autismo, ¿no? ¿Dónde está la discapacidad del autismo? ¿Pero ellos lo comprenden, Cristina? ¿Que dice que lo traumatiza? No. El autismo se caracteriza justamente por un trastorno severo del desarrollo, una incapacidad del desarrollo que se manifiesta por un retraso en el desarrollo de las habilidades de comunicación, conducta y comunicación. Todo lo que sea verbal, lo que sea gestual, está toda el área de la comunicación alterada y están como aislados, aún de sus propios padres o cuidadores, porque sabemos, y por esto es un trastorno de las bases de la personalidad, que para que una personalidad se desarrolle necesita del otro. Cuando son chiquititos necesitan reconocer al otro primero, que es mamá. Mamá no está conmigo, no soy yo, es otra persona que está afuera. Entonces, a partir de mamá conocemos y nos relacionamos con todas las figuras del mundo y podemos hacer identificaciones. Así se desarrolla el psiquismo humano. Por lo tanto, también vemos que este trastorno afecta el desarrollo del psiquismo humano.
¿Hasta qué punto? Bueno, dependiendo del grado. Hay un autismo muy profundo, en donde es muy difícil comunicarse, en donde realmente el niño manifiesta sus síntomas de manera constante, y uno de muy alto funcionamiento, que algunos expertos, algunos psicólogos dicen que, por ejemplo, el Asperger es un autismo de muy alto funcionamiento. Son personas con un cerebro muy sistematizado y personas que se dedican a una sola cosa y lo resuelven magníficamente. Se habla que Bill Gates es un Asperger, por ejemplo. Hay otros psicólogos que dicen que no, que esto no es típicamente un autismo. Pero bueno, de Einstein se decía algo. se decía. Es decir, pero estamos hablando ya de una especificación del cerebro. Es un cerebro altamente especificado en un área determinada. Ahora bien, si nosotros podemos ver cuáles son los síntomas, cuándo se detectan entre el año y los 3 meses, que es lo que busca un pediatra, por ejemplo. Son niños que tienen una sonrisita inadecuada constantemente. ¿Año y 3 meses? Entre el nacimiento y los 3 años. Es decir que sí, dentro del proceso de los primeros meses algo se puede notar. ¿En un bebito? Como de diferente. Bueno, vamos viendo que no va cumpliendo con los hitos en el desarrollo en cuanto a movimientos y en cuanto al desarrollo psicológico. No sonríe, la sonrisa de los 8 meses no la tiene, al año no camina, no pronuncia palabras. O camina, pero no puede, a los 2 años, por ejemplo, no pronuncia, no puede armar frases. Entonces todo esto tiene unas, lo que llamamos rabietas, ¿no? Que en el niño autista no son los tantrums o las rabietas de otros niños, sino que es algo que tiene que ver con su cerebro, tiene que ver con su estado de ánimo. Hay una gran frustración en el niño autista. ¿No es deseo de comunicarse? No es deseo de comunicarse. Claro, el otro niño que hace justamente, que no tiene autismo, y hace un tantrum, tira una rabieta, quiere llamar la atención. Este niño autista no quiere llamar la atención. Entonces, atención también a los padres para ver estas cosas raras. Movimientos repetitivos, Ellos tienen ecolalia, por ejemplo, uno dice una frase y ellos pueden repetirla. Les gusta, por ejemplo, los juguetes circular, los movimientos sumamente repetitivos, rígidos y repetitivos. Entonces, las 2 características fundamentales son: hay una disabilidad en todo lo que es la comunicación con los otros, y hay rigidez, por ejemplo, y hay movimientos repetitivos. La rigidez, ¿cómo se manifiesta? Bueno, las rutinas tienen que ser siempre exactas. Cuando lo sacamos fuera de esa rutina, ahí no funcionan. Ahí se sienten frustrados, ahí pueden tener esto que, entre comillas, llamamos rabietas, pero que no lo son. ¿Y la dislexia tiene algo que ver? No, la dislexia ya es algo que tiene que ver con los niños que no padecen autismo, ¿verdad? Pero quería comentarte que nosotros vivimos en una sociedad, porque hay mucha estigmatización, ¿verdad? Y de la discapacidad, particularmente de los niños autistas. Y entonces vivimos en una sociedad que yo considero autista, porque ha perdido sus habilidades de comunicación. ¿Está fuerte eso? Está fuerte eso. Está fuerte porque yo le denomino autismo social, y lo dije en una de mis conferencias. Hemos perdido esta capacidad de comunicarnos con el otro. Que en el niño autista, bueno, él ha nacido así, tiene una genética, tiene un cerebro. Hay muchos psicólogos que indican también que puede haber ciertas manipulaciones médicas con un niño que tiene tendencia al autismo o una genética al autismo, que pueden provocar o disparar golpes de los padres, abandono prematuro. Estas son todas las teorías. Pero volviendo a lo social, la sociedad sí puede cambiar. El niño autista no puede cambiar, es algo crónico, que puede ir un poquito mejor. La sociedad debe cambiar, porque estamos justamente agudizando los trastornos como el autismo, como la depresión. Hoy en día, 1 de cada 68 niños es autista. En 1976, uno de cada 10.000 niños era autista. ¿Y por qué ese incremento?
Muchas causas concomitantes. Un poco la sociedad desconectada en la que vivimos, como te decimos, que para mí es fundamental. Algunos aciertan en decir que son elementos que tienen que ver con la alimentación, toxinas del ambiente, pero yo creo que es un conjunto, ¿no? Un ramillete de cosas en donde la desconexión social tiene mucho que ver, porque los padres salimos a trabajar, los niños quedan en manos de cuidadores que pueden ser muy capaces, pero que no son los padres, y en particular en los niños autistas. Entonces no es solo una cuestión genética, sino que es adquirida también. Siempre tiene que estar el componente genético. Por ejemplo, tenemos la posibilidad, pero no la desarrollamos. Por ejemplo, si tú no tienes el componente genético del que te puede provocar un autismo, y tienes padres que te golpearon, padres que te abandonaron, lo vas a superar muy probablemente. En cambio, si tienes un autismo o la tendencia genética al autismo, ahí es donde se va a agudizar y ahí es donde puede dispararse de una manera, dependiendo del cerebro de cada niño y de las circunstancias, se va a disparar ya sea en un autismo muy profundo o en un autismo de autofuncionamiento dentro de este espectro. Ahora, ¿tú sabes que hay un autismo normal que no tiene nada que ver con el autismo como trastorno? ¿Todos somos autistas entonces? No, hay un autismo, todos en algún punto de nuestras vidas, y esto lo dijo Margaret Moller, una gran psiquiatra y pediatra. Margaret Moller habló del desarrollo del niño, psicológico, cómo era el desarrollo. Y habló de 2 etapas. La etapa del parto, que es el nacimiento que todos vemos, el nacimiento biológico, y la etapa del nacimiento psicológico, que es un proceso de más difícil detección y que dura toda la vida, cuyos principales hitos se manifiestan en los primeros 3 años de la vida. Cuando el niño nace, durante la primera semana de vida, está sujeto al autismo normal. ¿Por qué? Porque está metido dentro de su caparazón, dentro de sí mismo, que es esa caparazón autista. Y eso es una protección de Dios, de la naturaleza, para que todos los estímulos del mundo externo no le impacten fuertemente. Lo único que puede percibir ese niño con este autismo normal son los estímulos orgánicos, el hambre, la sed, el sueño, las necesidades básicas. Entonces eso es todo lo que... Ahora, si el niño tiene una crianza saludable, ¿verdad? Y el niño tiene un cerebro con conexiones neuronales que van a ser sanas, entonces va a pasar esa semana y va a entrar en lo que se llama la simbiosis materna, en donde la madre y el hijo son una sola persona y se retroalimentan. Y de allí en más entra ya todo el proceso de desarrollo psicológico. Enseñanza saludable, ¿en qué la defines? No, enseñanza no, digamos un desarrollo saludable. Claro. Yo lo defino como una comprensión profunda de la naturaleza del hijo, de la naturaleza del ser humano cuando nace. Altamente vulnerable, sujeto a gran cantidad de estímulos, por eso la naturaleza pone esta semana de autismo normal, para que se repliegue dentro de sí mismo y no le hieran los estímulos. Tenemos que tener en cuenta que hay padres que cuando el niño no duerme, padres lógicamente enfermos, que lo golpean porque no duerme, lo dejan llorar, no cuidan sus necesidades básicas. Ha habido casos de personas que los han tirado contra una pared, a niños pequeños. Es decir, estamos, claro, porque el niño no puede dormir. Hay ignorancia, hay mucha enfermedad, hay mucho trastorno de otra índole en esta sociedad que no quiere reconocer al otro y no quiere reconocer al otro fundamental en la vida de uno, que es el hijo. Y en el vientre materno, ¿existe esta posibilidad de gestar saludablemente o no? Sí, sin duda, porque todas nuestras experiencias como madres cuando estamos embarazadas van a pasar al hijo. Así como a través de la sangre pasan los alimentos, lo que comemos lo compartimos con nuestro niño.
También las experiencias psicológicas, también las drogas, también el cigarrillo, todas las cosas que consumimos. Es decir, de nosotros depende, mujeres, cuando estamos embarazadas, la salud de nuestro niño. Lógicamente que no conocemos la tendencia o la genética con la que va a venir, porque puede haber una alteración genética, como en el caso del autismo, puede haber una alteración neurológica, como el caso del autismo. Todo es multifactorial, pero nosotros como padres, particularmente como madres, tenemos que asegurarnos que nuestra parte en todo este concierto de cosas está bien hecha para con nuestro hijo. Cristina, ¿no te parece que hay demasiada sensibilidad en algunos padres ante la llamada de atención que le haga o un familiar o un amigo sobre lo que está mirando en su hijo, que muchas veces no quieren reconocer estos factores? Esto es la negación, que es la primera etapa del duelo, cuando negamos que algo tremendo nos está pasando, en este caso a nuestro hijo, sin duda. Entonces no queremos que los demás nos señalen, que los demás nos digan, bueno, mira, tu niño tiene un pequeño problemita, yo creo que lo llevaría al médico. Y realmente no lo queremos ver. Pero tenemos que estar atentas. La gente de afuera, a veces los amigos o los extraños, nos están dando pautas de cosas que nosotros, como estamos dentro de la situación, no podemos ver. Que el amor te ciega. El amor te ciega. El amor hace que el padre diga, no, o la madre, yo he sido testigo de esto, no, el nene ya se le va a pasar. Niños que no pueden hablar a los 2 años, no, pero esto es un proceso porque está aprendiendo otro idioma, no, esto es un proceso porque, bueno, evidentemente la negación existe, pero tenemos que enfrentarlo, porque cuanto más temprano tomamos este cuadro, más posibilidades tenemos para ayudarlo al niño. Si bien es crónico, hay ayuda. Te cuento una anécdota interesante. Un fotógrafo, Timothy Archibald, americano, con su niño autista, no podía penetrar esa coraza, porque están como detrás de una coraza. No podía comunicarse con ese niño que tanto ama. Y empezó a sacarle fotos. Y descubre que el niño se interesa por esas fotos mínimamente y hasta logra que los movimientos los repita y él poder tomarle las fotos en el mejor lugar, donde hay mejor luz. Y realiza un álbum que se llama Ecolalia, de la repetición de las frases de los autistas, con 43 fotos sumamente conmovedoras de su hijo autista. ¿Esto qué quiere decir? Que esa coraza que el niño autista tiene puede ser penetrada a veces con agujeritos de luz. Esos agujeritos de luz que se abren en la coraza del niño los podemos descubrir si somos padres atentos, si somos padres que estamos allí para ese niño. Sobre todo con el amor. Con el amor llega. El amor llega. El amor no... entendemos que tenemos que trabajar y darle lo mejor, sobre todo si tenemos un niño con discapacidad. Damos dinero, pero por favor, la mayor parte del tiempo, atento a ese niño para penetrarlo. Cristina, ¿cómo se puede sensibilizar a la sociedad para que haya otra manera de percibir esta cuestión? Tenemos que salir de la sociedad del etiquetaje. El etiquetaje es ponerle etiquetas a todo, diabético, autista, esquizofrénico. Es más fácil y forma parte de la conformación y del funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, muy atrás en el tiempo, en la prehistoria, lo que hacía era poner en etiquetas situaciones para después no tener que evaluarlas nuevamente. Cada vez que se encontraba con un animal salvaje, el hombre de la prehistoria, no podía empezar a procesar si era salvaje, si tenía que correr, si tenía que atacar. Entonces, la primera vez que se veía este peligro ya sabía y lo mantenía en una etiqueta en su cerebro. Pero bueno, hemos evolucionado. Somos seres que nos hemos humanizado. ¿Tú estás segura? Bueno, no estoy segura, Carlos, sin duda. Tú sabes que yo pienso que nos estamos deshumanizando. Pienso que, bueno, en un punto algo más grave, nos estamos robotizando. Y los robots son muy buenos. Fíjate, estas cámaras transmiten el programa, nuestros teléfonos. Bueno, los necesitamos, pero necesitamos el calor humano. El calor humano es lo que nos va a comunicar, lo que puede sanar, lo que puede ayudar. Entonces la comunicación es lo fundamental que debemos rescatar, la comunicación humana. Pero no lo estamos haciendo. Y entonces continuamos con este etiquetaje que debemos superar. ¿Qué es lo mejor ante un caso de autismo
en un hijo, en un familiar, tratarlo uno en el hogar con una sobreprotección muy grande, o que vaya a algún centro de enseñanza o cualquier clase de, no sé, si Sí. existen hospitales, Sí, por clínicas supuesto, que sí. los ayuden. Hay muchos lugares en donde pueden ser ayudados, desde ya que lo necesitan. Necesitan instrucciones, necesitan un estudio, los padres, a través de estas instrucciones para saber cómo tratarlo. Y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial. Por eso hay que llevarlo al pediatra cuando uno ve que ya el niño no cumple con los hitos del desarrollo. ¿Y por qué el diagnóstico diferencial? Porque hay que saber que los síntomas, muchos de los síntomas de manera aislada, también se corresponden con otros cuadros. ¿Pueden estar en una escuela normal o tiene que ser una escuela especial que muchas veces el dinero no puede cubrir una atención privada? Esto va a depender del tipo de autismo que tenga. Hay autistas de alto funcionamiento que realmente se relacionan. Son rutinarios, pero son geniales en lo que hacen, son grandes pianistas, son grandes científicos. Entonces, puede haber una ayuda para que haya una mayor conexión social allí. Es más fácil ayudarlos. Pero si hablamos de un autismo de alto funcionamiento, donde el niño está con movimientos repetitivos constantemente, donde el niño gritos constantes, se golpean la cabeza contra la pared muchas veces, todo ese tipo de cosas. Golpes hacia los familiares y los que rodean. Sí, y autolesiones, claro, también, porque puede haber autolesiones, como golpearse la cabeza contra la pared. En esos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ir a un psiquiatra? No, ir al médico clínico, al pediatra. Al pediatra. Ir al pediatra, porque se manifiesta tempranamente. He visto esto en mi niño. A lo mejor es otra cosa, a lo mejor forma parte de otro trastorno. A lo mejor nos asustamos demasiado, pero siempre hay que estar seguro. La opinión del médico pediatra es muy importante y él va a hacer las derivaciones correspondientes a las personas que realmente puedan manejar este cuadro y puedan también manejar la ansiedad de los padres y darle al mismo tiempo herramientas para manejarlo al niño. Los maestros, ¿qué papel juegan en la detención de que un niño tiene problemas autistas que pueden ser graves y no livianos? Bueno, generalmente se detectan entre el año de vida y los 3 años. Pero vamos a suponer que existiera un caso de un autismo, con un tipo de autismo no profundo, y de pronto entra en la escuela. Ya lo detectaron en preescolar seguramente o en el jardín. La maestra inmediatamente tiene que hablar con los padres y tiene que poner esta inquietud sobre la mesa. Hay algo que está off, hay algo que no me parece dentro de la conducta de un niño de esta edad. No hablamos de normalidad, porque la normalidad en psicología no se puede hablar. Lo que pasa es que utilizamos esa palabra para que se comprenda, ¿no? Digamos, lo que sí podemos hablar de normalidad en sociología. La norma es esa serie de reglas que nosotros tenemos que contemplar para no matarnos entre todos, para vivir poder convivir. Y poder convivir. Ahora, la norma en psicología, en salud mental, es algo que nos lleva un poquitito al etiquetaje de nuevo, a la estigmatización. Y entonces, todos estos conocimientos que hoy hablamos van a llevar de la disabilidad a la visibilidad del niño autista o de cualquier otra discapacidad. Cristina, en el caso de un autismo que sea necesario que el niño tenga una atención médica o una vigilancia médica constante. Hay padres que se niegan a esto pensando que al llevarlo a una institución pueden estar abandonando a su hijo. Y eso puede provocar complejos, puede provocar situaciones internas mientras se va desarrollando más y más el problema autista del hijo. Claro, por eso los padres necesitan de una terapia de soporte, de un tratamiento también, de un psicólogo. Tener a alguien al lado, si no es un psicólogo, un sacerdote, alguien que pueda darles una idea o una opinión ajena a ellos mismos, ¿verdad? Porque sin duda, como hablábamos antes, los padres se niegan al principio. Se niegan cuando ven que este niño no camina, no habla adecuadamente. Tiene rabietas, esos movimientos repetitivos, de modo que tenemos que estar alertas. Los abuelos, constantemente se dice
que malcrían a sus nietos. Sí. Quizás pueda haber abuelos que paren a los padres diciendo, no, eso es normal, no tienes que llevarlo al médico desde tan temprano. Claro. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, tenemos que ser un poco objetivos, lo cual es muy difícil como padres ser objetivos. Pero tenemos que intentar ser objetivos. Y como abuelos menos. Y como abuelos menos. Pero a veces, si hay abuelos que a lo mejor ya tienen alguna formación o han visto, el abuelo puede intervenir para ayudar. Y ayudar no es solamente quedarse con el niño. Ayudar no es solamente, ay, bueno, lo cuidamos cuando los padres tienen que hacer algo. No, lo observamos también. Entonces es un llamado a que los abuelos también observemos a nuestros nietos, ¿no? La sociedad se ocupa realmente de estas situaciones. Vamos a hablar de la sociedad en Estados Unidos, no en otras que tienen menos recursos. No, sin duda que Estados Unidos se ocupa, pero no hay una concientización social. Puntualmente hay clínicas, hay instituciones, hay lugares a donde los padres con este problema pueden asistir y encontrar ayuda, mucho más que en nuestros países, ¿verdad? Ahora bien, lo que no hay es una concientización social. Una conciencia social importante. Todavía estos niños en las escuelas, en los centros de recreación, de pronto hay un niño con una discapacidad, un niño que hace algo que no está fuera de la norma, digamos, de lo que la sociedad considera, y realmente se lo discrimina. Hay mucha discriminación. Entonces tenemos de alguna manera que pasar, como decía antes, a visibilizar a estos niños, y dejar de lado, si entramos en una fiesta y hay alguien que tiene un movimiento rígido, constante, o vemos que está repitiendo frases, o esa sonrisita de la que hablábamos, ¿no es cierto?, que es inadecuada, que a veces también convive con otras discapacidades. Vamos a dejarlo de él, no vamos a mirarlo, no vamos a hablar mal, no susurremos al oído. No hagamos juicios temerarios. Porque pueden ser muy negativos. Claro. Pues bien, esto ha sido una explicación muy buena que has dado en el día de hoy y ojalá que a muchos de ustedes que tienen que confrontar este problema del autismo les haya ayudado. Bien, amigas y amigos, esperamos de que este video les haya dado una idea general sobre lo que es el trastorno del paciente con autismo. Creo que la psicóloga que les trajimos y la entrevista pues ha sido muy clara y nos ha tocado diferentes tópicos sobre lo que es el trastorno del autismo y ahorita vamos a conversar sobre la diferencia entre trastorno y enfermedad, para que ustedes también tengan un poquito más claro el tema. Para darle continuidad al programa de hoy, después de este corte comercial y de haber visto el video, tenemos aquí de invitada a doña Yenori Mesa Durán, de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica. Doña Yenori ya ha estado en varias ocasiones en el programa, conversándonos sobre diferentes temas, y ahora pues vamos a tomarnos unos minutos para que ella nos cuente. Doña Yenori, bienvenida al programa Salud y Comentarios. Gracias por el interés que siempre pues usted ha mostrado por darle a nuestros televidentes la información sobre la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, y también pues de que podamos nosotros utilizar ese interés suyo, ese recurso, esa buena disposición para que nuestros televidentes conozcan qué es el autismo. Para mucha gente hablar de autismo y eso qué es un paciente autista, y ya lo pudimos ver muy detenidamente, bien definido en el video anterior, pero sí, yo sé que nos trae también muchas otras cosas, y que tal vez para empezar pues darle la bienvenida y que nos cuente un poquito sobre la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, cuándo fue creada, cuáles son las actividades que realiza, cómo las realiza, dónde las realiza. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Más bien para nosotros es un privilegio contar con esos espacios para poder hablarles a la comunidad en general qué consiste esta discapacidad o esta condición, ¿verdad? Porque como decía el doctor,
pues todavía en estos años la gente sigue sin saber realmente qué significa el autismo, todavía nos siguen diciendo ¿y eso qué es?, ¿verdad? Y hay que estar trabajando mucho, hemos trabajado mucho en llevar esa información pues a nuestra comunidad, a nuestros vecindarios, a nuestras familias, a todo aquel que está a nuestro alrededor. Bueno, la Asociación de Personas con Autismo nace en el 2010 como un grupito de familias interesadas en compartir más que todo experiencias y llevar de una forma un poquito más, pues más llevadera, digamos, esta situación, porque tener un hijo con autismo no es muy fácil. Ellos tienen bastante dificultad social, bastante dificultad en la comunicación, en la parte sensorial, y por ende pues muchos problemas sociales, ¿verdad? Entonces, debido a ese grupito que nació en el 2010, ya en el 2011 nos conformamos como una asociación. Hoy, ahora el 17 de abril de 2018 cumplimos 7 años ya conformados. Y esta semana estuve con una compañera haciendo documentación, ¿verdad?, de todo lo que hemos hecho en estos años, porque parece que no fue nada, no hemos hecho nada, pero viendo fotografías, viendo videos del 2011, 12, ¿verdad?, hay cantidad de cosas que hemos hecho y hemos avanzado pasito a pasito, como hormiguitas, porque somos papás, mamás, que estamos con nuestros chicos al lado, pero que con el amor que tenemos para ellos y con el compromiso social que hay también, pues hemos trabajado. Y encontramos que ya hemos visitado muchos hogares, no solamente de nuestro cantón de Pocosí, sino también de Guásimo, Siquirres, Matina, en Limón. Hemos visitado muchos hogares que están como nosotros y entonces ese es uno de los trabajos que hemos llevado, llevarle un poquito de esperanza a esa familia que no sabe qué hacer con un chico de 2 años en unas crisis, que no saben qué es el autismo, cómo llevarlo en familia. Y es ahí donde ya uno, cuando tiene un hijo un poquito más grande, el mío ya tiene 15 años, pues tiene un poquito más de experiencia y se lo transmite a esa familia, ¿verdad? También hemos ido a dar charlas a escuelas, a colegios, a diferentes universidades que nos han invitado para conocer nuestra perspectiva como madres, ¿verdad? Y ya pues campañas informativas en la comunidad, como la que anunció la compañera, entonces digamos, eso ha sido como el trabajo que nosotros hemos ido llevando en este tiempo. Y pues ya como para hacer algo más formal, más serio, más de lo que no existe en Costa Rica, porque realmente no hay un lugar preparado para la población con autismo digamos que sea público. Solamente hay una escuela en Llorente Tibás, que es la neuropsiquiátrica infantil, que atiende a población con autismo, pero ya a nosotros se nos hace, aparte que no nos corresponde por región, ¿verdad?, se nos hace imposible ir allá. El año pasado, la Municipalidad de Pocosí ya nos dio a administrar un terreno donde nosotros, si Dios lo permite, vamos a tener un centro inclusivo para personas con autismo y que también sirva para otro tipo de discapacidad, porque ya la asociación pues no es solamente, siempre como la prioridad, siempre va a ser autismo porque es lo que no hay, ¿verdad?, pero hay toda la persona con discapacidad que necesite también pues es bienvenida. Es solamente que se contacte con nosotros, que llene los formularios y toda la parte de reglamentación y ya puede trabajar con nosotros también. Ustedes que han estado muy metidos en este proyecto, han podido conocer un poquito sobre la evolución histórica, cómo la gente fue acomodando, cómo fue adaptando esta situación del paciente autista, cómo la fueron viendo, cómo históricamente se vio al principio, cómo se vio posteriormente y cómo actualmente ya las nuevas corrientes psicológicas y sociales pueden entender qué es el paciente autista. Sí, la historia nos dice que al principio, ¿verdad?, una persona con trastornos emocionales, como, ¿verdad?, en ese entonces se le llamaba locura o no sé, otros términos, pues era sinónimo de muerte, ¿verdad?, porque ya no servían y era un peligro para la sociedad. Eso era al principio. Ya luego, y todavía hoy día se da, porque sí nos ha pasado en nuestras familias, que nos dicen, usted tiene algún pecado porque Dios lo está castigando, ¿verdad?, con un hijo que tiene metido el diablo, porque así nos dicen de feo, ¿verdad?, o les echaron una brujería,
por eso el chico hace tales situaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía busca a personas que les hagan, pues, no sé, un exorcismo, ¿cómo se llama? O que le hagan algo para que le quiten esas rabietas y esos berrinches que tienen, que piensan que no es algo de una condición, sino que ya es algo de espiritual, ¿verdad? O algo así. También pues se mantiene mucho en todo tipo de discapacidad, no solamente en el autismo, donde se utiliza la discapacidad para dar lástima, ¿verdad? Para estar generando que me tengan consideración, que pobrecito, ¿verdad? Y que me den, ojalá, bastantes cosas. Eso es algo que más bien ha dañado a la población con discapacidad porque se le disminuye como ser humano. No se le da las garantías sociales, pues tal vez que sí debería tener por derecho, sino que meniguecitos, ¿verdad? Y entonces disminuye a la persona como ser humano que es, ¿verdad? Y como derecho igual que todos. Después vino el tema de rehabilitación, ¿verdad? Que hay que quitarle la discapacidad como haya lugar, meterlos en sanatorios, ¿verdad? Ponerles, no sé, camisa de fuerza, hacerles, ¿cómo se llama? Quitarle todo tipo de medicamentos, dejarlos sin medicamento un tiempo para ver cómo evolucionan, con el fin de quitarles esa condición, ¿verdad? Esa ha sido también una equivocación porque ya ellos nacieron con tal condición. Lo que hay que trabajar es para mejorar, que la calidad de vida sea mejor y la de la familia también, ¿verdad? Ahora ya lo que viene hablando, se venía hablando mucho, que ya ahora no, era la integración, vamos a hacer aulas integradas, espacios integrados, pero siempre era segregado, ¿verdad? Siempre era discriminatorio, porque en una institución regular, un grupito de discapacidad, donde todo el mundo, bueno, allá está el grupito de los que no sirven, de los que no funcionan, de los loquitos, y todos les tienen miedo, no se rimen ahí, ¿verdad? Entonces al final de cuentas los protegían, pero también los exponían a las situaciones. Y ahorita en estos momentos, ¿verdad? Se habla de la inclusión social total, ¿verdad? Que tenemos que ser totalmente inclusivos en todas las áreas. Y es parte del esfuerzo que ustedes han hecho para poder que pues a nivel de la zona atlántica se vaya conociendo y se vaya divulgando. Exacto. Porque entiendo que inclusive está la ley de 7600 está la y la 8661. Y usted también nos puede hablar un poquito más sobre esa, la 8661. Sí, es una convención, ya es a nivel, digamos, mundial, de todos los países que firmaron ese convenio, y Costa Rica lo firmó en el 2008 creo que fue, y 2006, y pues ahí tiene contemplada todas las áreas del ser humano, ¿verdad? Desde salud, educación, recreación, movilización, trabajo, vivienda, todas las áreas las tiene contempladas. En relación con los pacientes con discapacidad. Ajá. Porque en la ley 7600 como que todo el mundo creía que era solamente infraestructura, o sea, rampas, agarraderitas, cositas así, ¿verdad? Aceras accesibles. Nunca pensaron en la persona en sí, sino como en el entorno. Y recordemos que discapacidad es cuando yo tengo una limitación y me enfrento al entorno que no está accesible para mí. Ahí es donde se convierte la discapacidad, ¿verdad? Porque, digamos, todos los que andamos ahí en la calle nos encontramos pues con montones de obstáculos, y el que no camina o el que le falta visión, ¿verdad? El que no oye no tiene los apoyos para poder caminar independientemente en la zona. Si todo eso estuviera cubierto no habría discapacidad, habría limitaciones, pero con accesibilidad para todos. Sí, por lo que usted nos menciona, yo entiendo que, por ejemplo, la ley de discapacidad, la 7600, nos habla del apoyo gubernamental, del apoyo institucional, del Estado, de las empresas, un porcentaje de personas con discapacidad se le debe dar trabajo, etcétera, etcétera. Pero con la ampliación de esta otra ley, de la convención del 8661, que ya es ley de la República también, entiendo que eso lo que permite es complementar o implementar en forma más definida la 7600 de discapacidad, y también lo más importante, que nuestra gente, nuestra ciudadanía conozca
el paciente autista y conozca pues las limitaciones que tienen los autistas, los discapacitados, y sobre todo no solamente que la conozcan, sino que participen del apoyo, no con caridad, como usted lo mencionaba muy claro, no con tristeza, no con pobrecitos, sino como realmente seres humanos que somos todos, por más discapacidad que se tenga, por más diversidad que haya, metiéndonos en otro tema, ahora que está en boga ese pleito político de la diversidad. Yo creo que nadie tiene que ser marginado, absolutamente. Cada uno pues es libre de tomar sus decisiones. Claro. Cada uno nació como Dios lo dispuso, y no es ninguna maldición tampoco, como se creía al principio en los tiempos de la antigüedad, que se creía que era una maldición por el pecado que habían cometido algunos de los padres o una cosa así. Sí, desgraciadamente este tema de la ley están desde hace mucho tiempo, pero solo se cumplen cuando es denunciado. O sea, no hay nada de como que yo la conozco, la voy a aplicar, no. Si me ponen un salacuartazo, tengo que hacerlo. Así se trabaja, y lastimosamente nosotros, los chicos los padres de familias con autismo, nos vemos mucho en eso, porque no tenemos los servicios educativos en tal escuela, porque no tenemos tal apoyo, y todo hay que pedirlo de una manera ya con ley, usando la legislación, para que se pueda cumplir. De otra forma no se consigue. ¿Cómo están? Usted me decía de que era el tipo de educación al que se someten a los niños con autismo, era segregándolos. ¿Cómo lo están haciendo ahora entonces? Porque me imagino que también está en ese proceso, también meterlos dentro de la misma aula no deja de ser un trastorno también dentro del proceso dinámico de la misma clase. Eso es algo que digamos, yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso, el primer Congreso Nacional en el tema de educación inclusiva, y ahí nosotros decíamos, ¿cómo van a hacer con una persona con autismo 3, que es una condición más severa, digamos, en términos de autismo, estando pues revuelto en una aula con 30 estudiantes, ¿verdad? Donde va a necesitar demasiado apoyo, la docente no va a poder trabajar con él, pero lo que dicen es que lo que se eliminaría es la aula integrada, no la aula especial, porque está la aula especial, la aula integrada y la aula regular, ¿verdad? Entonces lo que harían es que los chicos que están en aula regular son como un tiempo intermedio, que pueden llegar a estar en una aula regular con muchos apoyos, ¿verdad? Van a tener que ser super docentes para poder trabajar, ¿verdad? Con una aula de 30 chicos, que hayan personas sordas, personas no videntes y personas que tienen discapacidad física y problemas como de autismo. No, y no solamente el docente, los mismos compañeros tienen que tener tolerancia, un conocimiento muy claro para ser tolerantes y apoyar al compañero. Uno se preocupa mucho. Porque si no se vuelve eso un bullying. Sí. Y todo, pues va a ser peor Claro que sí. el rechazo que le pueden. El Ministerio de Educación está en ese proceso, o sea, todavía se mantiene el término de integración, pero sí van a ir eliminando ese sistema y llegando a educación inclusiva solamente. Muy bien, Yenori, lamentablemente pues ya el tiempo se nos está acabando y queremos darle espacio a su compañera para que nos comente un poquito sobre otro tema, sobre la vivencia de ella como madre. Claro que sí. Agradecerle a usted, doña Yenori Mesa Durán, de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, su participación acá, la información que le ha dado a nuestros televidentes de este programa sobre comentarios. Agradecerle pues nuevamente la visita que ha tenido con nosotros acá, y como la compañera al inicio del programa, estamos a la disposición de ustedes, de la asociación, y en lo que podamos apoyarlos, de Canal 36 y este servidor, y este programa de salud y comentarios, con todo gusto para actividades que tengan, divulgación, etcétera, etcétera. Muchas gracias a usted por la visita y esperamos tenerla pronto por acá. Primero Dios que sí, que podamos compartir más adelante más información, más que todo sobre el proyecto tan importante que tenemos para nuestra población, y que es el primero en la zona, y esperamos en Dios que una solución pues hay para nuestros chicos y nuestras familias. Claro. Bien, amigas y amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes para continuar con su programa
Salud y Comentarios del día de hoy. Nuevamente con todos ustedes en este programa Salud y Comentarios, tratando el tema hoy sobre las personas con el trastorno del autismo y conversando con personeros de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, APASA. Y así como vieron ya el video, así como vieron el comentario sobre la asociación y algunos detalles de las leyes que los protegen y los apoyan, vamos a conocer un poquito la vivencia de una madre que tiene un hijo, doña Nuria Salguera Venegas, que tiene un hijo ya de 23 años de edad con autismo. Bienvenida, doña Nuria, muchas gracias por acompañarnos en el programa Salud y Comentarios. Doña Nuria nos va a conversar un poquito sobre su vivencia, su experiencia, sus dificultades, sus situaciones difíciles que ha vivido durante estos 23 años, buscando la manera pues, de manejar en la forma más adecuada su relación con su hijo con padecimiento autista, y pues también la ubicación dentro del contorno familiar, dentro del contorno social, dentro del contorno educativo. Así es que bienvenida, doña Nuria, al programa Salud y Comentarios, y pues cuéntenos un poquito sobre esa vivencia desde cero, desde que nació su hijo. ¿Cómo fue que usted empezó a notar que su hijo tenía algunas actitudes diferentes? Muy buenas a todos. Bueno, yo tengo, como ya dijo el doctor, un joven de 23 años con la condición de autismo. Yo fui madre joven, muy joven fui. Yo a él lo parí de 16 años. El autismo llegó a mi vida joven, fue muy joven, ¿verdad? Empecé, ya él nació, digamos, en los términos que se puedan llamar normal. Yo llevé mi embarazo 9 meses, control y todo. A la hora de parirlo, él nació por cesárea, él nació bien, todo, en lo normal que se pueda llamar bien. Pero como todo, digamos, en esta vida, ya conforme iba creciendo, yo como mamá, por mi instinto de madre me decía que él tenía algo, ya que yo a él le notaba, digamos, que él se movía, que yo le hablaba, él no me miraba a la cara, no repetía lo que uno le decía conforme él iba creciendo, el movimiento que siempre tiene. Ya él seguía creciendo, ya yo fui viendo más cosas en él. Aunque yo les decía a los doctores en los EBAI, yo les hablaba a ellos que yo notaba cosas en mi hijo. Ellos me decían que, pues ya que como yo era tan joven, estaba muy preocupada. O sea, usted se preocupa mucho, mamá, por lo que le ve al niño. Él va a irlo haciendo todo lento, va a ser lentito y todo, pero mi instinto de mamá me decía que mi hijo algo tenía, algo no estaba bien. Aunque yo era joven, yo sabía que mi hijo algo tenía, pero nadie me escuchaba. Y de eso mi preocupación era siempre era mi preocupación al ver mi hijo que hacía cosas que yo decía rara, ¿verdad? En mí yo decía rara porque ya yo los miraba rara, pero el tiempo fue pasando hasta que un día una doctora sí me puso atención. Yo le hablé como a todos los médicos les iba hablando, ella me puso atención. Ella me dijo, mamita, me dice, este muchachito parece que tiene autismo, pero yo no lo puedo diagnosticar. Cuando ella a mí me dijo, su hijo parece que tiene autismo, en mi vida yo nunca ni siquiera iba escuchado ni siquiera esa palabra, autismo, yo no sabía ni qué era. Ella me lo refirió a una pediatra. La pediatra me lo mandó al hospital de niños. Ya en el hospital de niños me lo empezaron a ver, a doctores de todas clases de doctores me lo vieron, todo. A la edad de los 5 años a mi hijo me lo diagnosticaron con autismo. Cuando a mí me dijeron, su hijo tiene autismo, yo sentí que el mundo se me vino encima.
porque como les digo, yo no sabía ni siquiera la palabra autismo. Eso para mí fue algo fatal, porque ella no tenía información de nada. Ellos, los doctores, lo poquito que me dijeron, su hijo va a crecer, no normal, ¿verdad? Lo que se pueda llamar, pero va a tener que ayudarlo mucho, va a tener que hablarle mucho, va a tener que, o sea, ya su hijo tiene una condición, y es el autismo. Y de ahí ha venido el proceso de mi vida, ¿verdad? Siendo madre tan joven, y ya con un hijo con el autismo. Cosa de que ya uno tiende a parir a su hijo, pero ya ellos no vienen con un manual. Uno no lo para y le dice al doctor, aquí tiene su manual, su hijo nació con autismo, eso, así es como lo tiene que llevar en la vida. No, eso ya en ellos mismos uno va aprendiendo. Uno como padre uno va aprendiendo porque es duro, es difícil. El autismo es difícil porque ellos no se le notan. A ellos físicamente no se le notan. Entonces, digamos, si ellos tienen una crisis agresiva, la gente no lo van a entender. Van a decir, ese chiquito está mal criado. Y ya son cosas que pasan en ellos, pero ya la gente no lo entiende. No lo ayudan a uno, lo critican, y no es lo que necesitamos. Muchas veces nos equivocamos por lo que vemos. Nos dejamos llevar por lo que vemos en otra persona, y no debería de ser así. Porque no sabemos si aquella persona, aquel joven, aquel adulto tiene una condición y la persona con la que ella anda necesita ayuda. Porque muchas veces, bueno, en el caso mío ahora mi hijo tiene ya 23 años. Mi hijo siempre fue una persona, digamos, manejable. Yo andaba con él por todos lados, él creció. Él tenía su condición, él tiene su condición y tiene todo, pero él siempre fue tranquilo. Era una maravilla. Mi hijo con el autismo era una maravilla porque él era tranquilo de todo. Digamos, excepto lo que ya él tiene, su movimiento de manos, que da vuelta, no habla, no se comunica, pero yo no manejaba bien en sí. Pero a la edad de los 19 años, a mi hijo le dio sinusitis. Y la sinusitis me lo sacó de control. A mi hijo le dieron unas crisis de agresividad que la casa prácticamente la desbarató la casa. O sea, eso fue algo grave para nosotros. Como papás, nosotros siempre nos preguntamos qué hicimos mal, porque en el camino nosotros lo fuimos criando, educando, como toda persona se tiene que educar, lo normalmente, educando, criando, pero cuando nos pasó eso, nosotros nos preguntamos qué hicimos mal, por qué él a esa edad, digamos, nos viene a hacer eso. Digamos, a raíz del dolor que él sentía, él arrancó puertas, desbarató toda la casa. A mi esposo lo golpeó, al papá lo golpeó, le pegó un gran golpe que hasta el hospital lo mandó. A mi hija. O sea, fue algo fatal, algo muy duro, algo muy difícil. Yo quise caer hasta en depresión por eso, porque como yo era una feliz mamá con un joven con autismo, digamos, pero nunca esperé que me iba a pasar eso, pero nos pasó, lo trataron. Ahora él ya está calmado, digamos, ya en sí ya no está como estaba antes, pero sí quedó muy sensible a que si él escucha bulla, mucha bulla, mucho ruido, si él escucha que alguien está discutiendo, a él lo altera. El llorío del niño, si un niño está llorando, a él lo altera. La mucha aglomeración de gente lo altera. Entonces, por lo mismo no puedo salir mucho con él. En Cariari la gente me conoce a mí mucho, por él me conocen mucho, porque yo trato de sacarlo y darme a conocer por él, para que cuando ellos me vean que yo tengo una situación de esa, que él esté en una crisis, me puedan ayudar. No critiquen a las mamás que andan con esos muchachos, porque viera que nos lastiman mucho. O sea, nos lastima mucho en el ver de que tal vez uno ande con su hijo y pues no se le nota físicamente que tiene una condición y que se burlen de ellos. Es muy duro para nosotras, porque nosotras queremos que ellos sean aceptados, y para que ellos sean aceptados tienen que ser respetados y aceptados. Nosotros queremos que ellos sean felices, por eso damos a conocer
nos damos a conocer, damos información, estamos tratando de que nos conozcan, Nosotros, yo pertenezco a PASA, soy miembro de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica y siempre estamos para informar, y de eso es lo que queremos, informarle a la comunidad de esas personas para lo mismo, para que estén informados, porque ya hay, muchas veces uno le dice a las personas, tengo un hijo y tiene la condición del autismo y preguntan, ¿qué es eso? Todavía a estas alturas preguntan. ¿Cómo ha sido la inclusión o la participación de su hijo en la parte educativa? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo ha sido la posición de la familia y cómo ha sido la respuesta del sistema educativo nacional? Viera que mi hijo, digamos, desde pequeño siempre lo he tenido en la escuela, digamos, en aula normal. Antes yo vivía en Zigzagola. Yo salí de ese lugar por lo mismo, por las inundaciones y porque ahí no hay dónde llevar a nuestro chico a un aula donde él lo puedan capacitar, o sea, personas que estén capacitadas para darle las clases a él. Yo salí de ahí con él y aquí lo tuvimos en las escuelas, él se ha llevado bien, él sacó el 6º en las escuelas, lo tuve en el colegio técnico aquí de Guapiles. Él ahí llevaba bien, me encantaba, a él le encantaba el colegio, venir, interactuar con los compañeros, con los amigos. Eso me ayudó demasiado a él, porque ellos son muy apegados a uno. Entonces ahí él se soltó de mamá y él empezó a andar con sus compañeros, con sus profesores. Eso a él me ayudó demasiado. Qué bueno. Bueno, yo creo que la experiencia y la vivencia que usted nos comparte tiene que ser una buena reflexión para todos nosotros, porque a veces nos quejamos de tales o cuales situaciones con los hijos y no nos damos cuenta de que familias como la suya pues han pasado momentos de angustia. Yo me imagino el momento en que su hijo se ponía agresivo y maltrataba o agredía por su misma condición a ustedes y destruye cosas. Es su hijo y los padres son los padres de los hijos en las buenas, en las malas, como sean y donde sean. Entonces, que para ustedes pues era muy, muy difícil ese manejo, y es importante que nuestros televidentes pues tomen en consideración esas cosas cuando nos quejamos de tal o cual cosa, pues de que hay personas que todavía la están pasando peor, con limitaciones y con situaciones mucho más difíciles y que uno dice, bueno, si fuera nada más de pasar una página y se acabó el problema, pero no, el problema está ahí y lo que tienen que hacer es manejarlo, sea como sea, porque es el hijo y pues él no tiene la culpa, su condición mental, pues así se formó su cerebro, y así es como él tiene una reacción diferente o diversa ante el llanto, ante el ruido, ante la aglomeración de gente, ante el regaño, ante tantas cosas que normalmente una persona, un niño, un joven, pues reaccionan pues, de una forma adecuada. Sí, yo le digo a los papás que tienen a sus hijos, vea, como les digo, yo soy madre de este joven, que se llama Tony Mendoza, es un hermoso joven. Digamos, yo les puedo hablar a ustedes del autismo, bueno, que es lo que les estoy hablando del autismo, y les puedo hablar de él también, porque aparte del autismo, él es mi hijo. Yo le digo a los papás que tienen a sus hijos, que los escuchen, que los escuchen, que los cuiden. Vea, yo decía, en la vida yo lo veo a mi hijo, y yo decía que mi hijo me hablara, me dijera, mamá, quiero ir a jugar bola, quiero manejar bicicleta, o mire mamá lo que hice. No pude ver a mi hijo, digamos, un día llegar de la escuela con un muñequito ahí pintado a decirme, mamá, aquí le traigo esto.
porque muchas veces yo veo que los hijos le llevan a su padre muñequito el día de la madre o el día del padre, llevan todos esos detalles. Muchas veces los papás no lo valoran eso. Yo, como mamá, eso hubiera sido un tesoro para mí. Esas cositas pequeñitas hubiera sido un gran tesoro para mí. Poder ver que mi hijo me pregunte algo, o poder decir que mi hijo que le gusta algo, me gusta esto. Mamá, no puedo, o sea, nunca pude. A estas alturas todavía él no escoge ropa, tengo que escogerle yo la ropa. A mí me hubiera gustado, mamá, a mí me gusta este pantalón, o me gusta esta camisa, o me gustan estos zapatos, no quiero esto, quiero lo otro. No puedo porque no tengo esa dicha, pero yo le digo a los papás, aprovechen a sus hijos, escúchenlos, escuchen a sus hijos, aprovechenlos y sean orgullosos de él, como yo estoy orgulloso de él. Muy bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Quiero agradecerles a las señoras de la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, a doña Edith Valladares, que estuvo con nosotros por acá, a doña Yenori también, y a doña Nuria, que está con nosotros ahorita en el cierre del programa, doña Nuria Salguera, sobre estos comentarios y estas vivencias para que ustedes conozcan un poquito más sobre una parte diferente, una parte distinta de que tal vez nunca nos imaginamos ni conocíamos sobre cómo vive la familia con un paciente con autismo, una persona con el trastorno del autismo. Así es que, como siempre, este programa, pues tratando de informarles y de traerles nuevos conocimientos sobre temas diversos, y hoy, como les digo, traemos el tema del autismo. Doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre suyo en su nombre quiero dar las gracias a la asociación y a todas las señoras y esposos que también, padres de familia y familias que tienen sus hijos con autismo, esa lucha que todos los días dan, una lucha que Dios, estamos seguros, dentro de esa gran misericordia que tiene, sabrá recompensar por ese esfuerzo y muchas veces ese dolor y esa pena que tienen que estar viviendo para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí, informándole al pueblo, ¿verdad?, de esta condición, y que nos entiendan y nos ayuden. Y muchas gracias por permitirnos estar aquí, como les dije. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares una ocasión más desde este canal 36, canal 5 de Amnetigo, en el programa Salud y Comentarios. Este servidor, doctor Javier Brenes Ortiz, pues les da las gracias y los invitamos a vernos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 7 de la noche con un programa más de salud y comentarios. Buenas noches y muchas gracias.